Leyendo el Nuevo Testamento, ya se está sintonizando los programas de hace días o hace tiempo. Sabe que estamos leyendo todo el Nuevo Testamento. En la última parte del programa leemos libro por libro del Nuevo Testamento hasta terminar cada libro. No salteamos el libro ni tampoco los capítulos, sino que lo leemos todo de manera progresiva como está en la Biblia. Y así seguimos con otros libros. Ahora estamos leyendo el Evangelio según San Juan. ¿Sí? Evangelio según San Juan. Hemos terminado ya el capítulo 9 en el programa anterior y ahora vamos a empezar el capítulo 10. Vamos a leer el capítulo 10 del Evangelio según San Juan. San Juan tiene 21... 21 capítulos, perdón. Me quedé. San Juan tiene 21 capítulos, así que estamos justo en la mitad. Vamos a leer San Juan, capítulo 10, versículo 1 hasta el 21. Lo dividimos en dos partes porque tiene 42 versículos, 41, 42. Justo en el 21 podemos hacer una pausa. Y dice así la palabra, tiene allí la Biblia, busque su Biblia, lea la Biblia, familiarícese con la Biblia. Sí, que sea un libro que usted conoce y conoce mucho. Es el único libro que le habla de Dios. ¿Qué otro libro Dios escribió para hablar de Él? Los libros que se escriban sobre la Biblia son libros que se escriben sobre la Biblia. Pero este es el libro que Dios escribió sobre sí mismo. ¿Sí? Él escribió este libro a través de los profetas y de los apóstoles que escribieron el Nuevo Testamento. Así que este es el libro donde Dios habla por sí mismo, sobre sí mismo, para darnos a nosotros estas palabras. Dice entonces San Juan capítulo 10, versículo 1 al 21. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará, y saldrá, y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, y matar, y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo, y deja las ovejas, y huye. Y el lobo arrebata las ovejas, y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar.
este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Bien, este es el capítulo 10. En el capítulo 9 justamente había sido todo el tema del capítulo 9, todo lo que se escribe en el capítulo 9 tiene que ver con un ciego de nacimiento que Jesús le devuelve la vista, un hombre bastante ya grande, por lo menos pasaba los 30 años, y ciego de nacimiento, así que Jesús lo sana en un día de reposo, y todo el capítulo 9 habla de esa historia y lo que provoca la sanidad de este hombre justamente en un día de reposo, en la ciudad de Jerusalén. Los enemigos de Cristo no soportaron esto, así que lo atacaron al ciego que había sido sanado. Y por eso también acá hay una referencia de que al versículo 21 dice, si alguien tiene un demonio, ¿cómo puede abrirle los ojos a los ciegos? Jesús había sanado a este ciego de nacimiento, por primera vez un ciego de nacimiento, y los demás ciegos que había sanado eran ciegos en algún momento de su vida, habían quedado ciegos. Pero este había sido sanado, siendo que nunca pudo ver, porque nació ciego y Jesús lo sanó. Por eso termina diciendo ahí, ¿cómo puede un hombre que tiene un demonio abrir los ojos de un ciego o de los ciegos? Bueno, Jesús habla aquí en el capítulo 10 del buen pastor, está hablando y bastante acerca de las ovejas, que son las personas, ¿no? Por supuesto, usted sabe que cuando Jesús habla de las ovejas, habla de las personas, los seres humanos, cualquiera. Y cuando habla de pastor, habla de él, el buen pastor, ¿sí? Así que hay acá una, como dice la Escritura, una alegoría, una historia comparativa donde los personajes o lo que aparece en la alegoría, en la historia, se puede relacionar directamente con la vida, con una enseñanza sobre la vida diaria, cotidiana de los hombres. Se puede trasladar la imagen de la alegoría, lo que está mostrando, se lo puede trasladar directamente con sus personajes y sus cosas que tiene la alegoría, directamente a una enseñanza de la vida que tiene que ver con los seres humanos, de la vida real. Por supuesto, las alegorías son para nosotros, los animales no entienden. Somos los únicos que podemos entender el lenguaje y usar las palabras para definir las cosas. Entonces se traslada la enseñanza de esa alegoría a lo que es algo en la vida natural de las personas, y de ahí obtener la enseñanza que Jesús está... ¿Por qué la alegoría? Porque es más sencillo captar la enseñanza de una manera rápida. ¿Sí? Cualquiera entiende, yo soy el buen pastor la vida da por las ovejas. Es fácil de entender la imagen que Jesús está dando. Si hay que explicarlo con muchas palabras, con mucha teología y con mucho intelecto, entonces se hace más complejo, porque mucha gente quizás no va a entender gran parte de las palabras. Por eso las alegorías y las parábolas y las comparaciones y las imágenes, como Jesús dijo, miren las aves del cielo que siempre tienen alimento, el Padre las alimenta, Él las alimenta. Él hace que tengan todo lo necesario, es capaz de proveerle a todos. Es una imagen muy lúcida, muy fácil de ver. Lo puede ver todos los días cuando sale usted a la calle, o si vive en una ciudad, sale al balcón y lo va a ver. Sí, es algo inmediato. Sin embargo, una clase de teología, usted sale al balcón y no la va a ver. ¿Sí? No la va a ver. Pero estas historias que nos cuenta el Señor en su palabra son fáciles, y la memoria reacciona rápido y la mente enseguida capta, y por lo tanto tenemos una enseñanza muy a la mano, muy, muy fácil, que siempre la vamos a poder recordar.
¿Qué dice el Señor? El Señor habla de dos redil. En el pasaje que hemos leído habla de un redil que son los no judíos, nosotros los gentiles, como nos llama la Biblia. Y el primer redil del que él está hablando es Israel, es su pueblo, al cual él había venido. Así que habla de... Usted sabe lo que es el redil. Es el corral donde se ponen a las ovejas y el corral se cierra, o el corralito, o el corral, o el redil, para que pasen ahí la noche, o para que después que han pastado se las puede volver a contener y que no venga ningún animal a lastimarlas y todo lo demás. Para que no se escapen, porque si las deja solas se van las ovejas. Entonces el redil es la contención, ¿sí? Este es el corral que tiene una sola puerta y ahí están contenidas las ovejas. Cuando no tienen que salir al campo están contenidas en ese redil. Jesús habla de dos redil. Uno es el primero, que es su pueblo, los judíos. El otro redil del que habla son el resto de las personas en el mundo, los no judíos, como nosotros. Así que de los dos grupos, el Señor tiene sus ovejas. Bueno, lo primero que dice en el capítulo 10, verso 1, dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Esto tiene que ver con cualquiera de los dos redil que el Señor está hablando, los judíos o los no judíos. Cualquiera que quiera llegar a la gente, a las personas, y no pasa por la puerta. Más abajo el Señor dice que la puerta es Él. O sea, cualquiera que quiere hablar de Dios y no pasa por la verdad de Cristo. Jesús habla del tiempo pasado donde muchos quisieron hablar a la humanidad acerca de la verdad de Dios, o sea, de un Dios verdadero, o de la verdad de Dios, o de varios dioses, o lo que sea que Dios es, o lo que sea que Dios pueda decir, o lo que sea que Dios pueda determinar, la persona de Dios, su carácter, su justicia, su juicio, su poder y todo, definir a Dios, enseñar a Dios, traer el mensaje de Dios. Si no pasa por la puerta, dice Cristo, que es Él, entonces son todos ladrones. Esto quiere decir que cualquier religión que hay en el mundo, cualquier cosa que se le haya querido decir a Israel o a las naciones que no son judías y que haya sido disfrazado como mensaje de Dios en forma de religiones o adoraciones o pensamientos acerca de Dios, toda la gente que hizo eso se los compara con un ladrón y con un salteador. O sea, llegarle a la humanidad con un mensaje que se pretende que es verdadero, que es el mensaje que la humanidad debe tener como algo inspirado por Dios o por un Dios, y no está en Cristo, no está Cristo ahí en ese mensaje, porque Él es la puerta, entonces es mentira. Así los hombres han tratado de inventar religiones para decirle a la gente que ese es el Dios que existe, y así lo han hecho un montón de religiones en el mundo, todas falsas, todas mentirosas, y han llegado a la gente, y Jesús dice, bueno, no son más que ladrones y salteadores. Para que la gente, o sea, para que esas ovejas reciban la verdad de Dios, esa verdad tiene que pasar por Cristo, por el Señor, ¿sí? Y antes de Cristo, antes que Jesús viniera, esa palabra, esa verdad tenía que pasar por el mismo Señor que estaba revelado en el Antiguo Testamento. Jesús siempre estuvo revelado. El Señor siempre estuvo revelado en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. O sea, no hay verdad de Dios fuera de la puerta, fuera de Cristo, fuera del Señor, fuera de lo que Dios mismo reveló, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, que es lo mismo, es el mismo Dios. Fuera de la puerta, el que pasa por otro lado, es el que viene con una historia que no tiene que ver con el Dios de las Escrituras, es un ladrón. Es alguien que viene a destruir la vida de las personas, ¿sí? Y por eso lo dice Jesús, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte. Esa otra parte significa mentiras, ideologías,
pensamientos humanos, religiones falsas, creencias demoníacas. Entonces, si no pasa por la verdad de Cristo, si no pasa por la verdad de Dios, es un salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. ¿Sí? ¿Quién vino por la puerta? ¿Quién vino a través de la verdad que ya estaba escrita? Cristo vino a través, que él dijo, yo vine a cumplir toda la voluntad de mi Padre, ya estaba escrita. Yo vine a hacer las obras de mi Padre, ya estaban definidas en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Otras las definió él. Pero él sí pasó por la... Él es la puerta y pasó por la puerta. O sea, él trajo la verdad a través de sí mismo. Y en cumplimiento de lo que Dios ya había revelado en el Antiguo Testamento. Lo que Dios reveló acerca de sí con la ley, Jesús pasó por ahí. Lo que Dios reveló a sí mismo a través de los profetas que escribieron el Antiguo Testamento, Jesús pasó por ahí. Su vida estaba escrita ahí y él cumplió eso. Y lo que estaba escrito de él en los Salmos, como el mismo Jesús lo dice, él también pasó por ahí, él le dio cumplimiento. ¿Sí? Por eso Jesús siempre dijo, yo no vine a hablar por mi propia cuenta, hablé las palabras que el Padre me mandó que hablara. Y esas palabras que el Padre le mandó a Jesús que hablara, ya tenían un fundamento en el Antiguo Testamento. Por eso Jesús dijo, yo no vine a cambiar la ley, no vine a anularla, vine a cumplirla. Cualquiera que quiere hablar de Dios y no toma en cuenta la verdad del Antiguo Testamento y no toma en cuenta la verdad del Nuevo Testamento, entonces es un mentiroso, es un farsante, es una religión falsa, es un movimiento ideológico, religioso, de mentiras, de un montón de mentiras, aún sin nombrar a Dios. El humanismo no nombra a Dios y sin embargo es exactamente lo mismo que Jesús dice, son salteadores y ladrones. O sea, están sacando provecho de el redil, de las ovejas, es decir, de las personas. ¿Sí? Los grandes movimientos políticos, los grandes movimientos ideológicos, los grandes movimientos sociales, como los hay hoy en día muchos, los grandes movimientos de organizaciones sociales, mundiales, nacionales. Todo eso son mensajes que se le da a la gente donde en apariencia estaría la solución del problema de la humanidad, del problema de una nación, del problema de una cuestión general, por ejemplo. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo, la contaminación, ¿cómo le llaman ahora? El cambio climático. El problema del cambio climático es mundial, abarca a todo el mundo. La contaminación ambiental. Entonces de algún lado tienen que sacar la solución. Bueno, por supuesto, cada uno propone la suya. Y así se forman movimientos. El hambre en el mundo. Y entonces, bueno, ahí salen ideas, formas, movimientos, organizaciones, instituciones, cada una tiene su idea y su esto y su el otro y su aquello, la defensa de los derechos humanos y que esto y que el otro y que aquello. Bueno, todo eso son mensajes, son discursos, son ideas, ideologías, formas de pensar, formas de llevar adelante las cosas, formas de enfrentarlas, de resolverlas, de cambiarlas, de transformarlas. Pero todos esos mensajes, aunque la mayoría no invocan a ningún Dios, en las religiones sí, y se usan las religiones para eso también, para apoyarse, para tener ahí una pata de mesa donde apoyar, porque la gente sigue religiones. Todo eso son lo que Jesús también llama, que son salteadores y ladrones. Es porque llegar a las ovejas adentro del redil significa llegar a la gente que vive en la humanidad. Significa llegar a la gente, llegar a los individuos. Pero el que no pasa por la puerta, el que no pasa por la verdad de Dios, es un ladrón. Es decir, se está queriendo aprovechar de la gente. Atrás de cada movimiento humano que hay, con discursos e ideas,
Hay un grupo que se está queriendo aprovechar de la gente que vaya a creer eso. De seguro que lo hay. Y aprovecharse en mala manera, con malas intenciones, con mucha maldad y con mucho desprecio al ser humano. Pero el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. O sea, a una oveja le corresponde un pastor. A una ovejita de 4 patas, ¿sí? O a las ovejas de 4 patas, le corresponde un pastor. Son pastoreadas. Entonces, cuando alguien cuida caballos, no se le llama que es un pastor. Tendrá otro nombre, no sé qué nombre tiene, ¿no? Pero cuando alguien cuida ovejas, se le llama pastor. Entonces, ¿quién hizo al ser humano? Lo hizo Dios. Si las ovejas son humanos, si las ovejas en este pasaje representan personas, aquel que las pastoree, aquel que las cuida, debe ser el que le corresponde de manera correcta. Jesús es la verdad y es el creador del ser humano. Por eso, Él se pone allí en el pasaje como el buen pastor y el pastor al cual las ovejas van a escuchar. No todas las ovejas van a escuchar al pastor, muchas van a escuchar al ladrón. Pero las ovejas que son de Dios, las personas que buscan la voluntad de Dios, las personas que aman la voluntad de Dios, que aman hacer la voluntad de Dios, escuchan a Dios que los creó. Entonces, el que entra por la puerta es el pastor, los otros son ladrones. Al que pasa por la puerta, le abre el portero. Es decir, el Espíritu Santo va a hacer la obra cuando se hable la verdad del Señor Jesucristo. Cuando se hable la verdad de Dios, el Espíritu Santo es el que va a venir a tomar las vidas que están predestinadas para salvación, que son conocidas como las ovejas del Señor. El Espíritu Santo solo está de acuerdo con la verdad de Dios y con la verdad de Cristo. Y con la obra de Cristo. Solo allí el Espíritu Santo va a obrar para traer al pecador al arrepentimiento y para que sea salvo. El Espíritu Santo nunca va a avalar a un ladrón o a un salteador, a alguien que miente, a alguien que engaña y que no usa la verdad de Dios ni tampoco la verdad de Cristo, no respeta al Señor, no respeta su obra en la cruz. Allí el Espíritu Santo no está haciendo ninguna obra. Aunque usted piense de otra manera, aunque usted defina las cosas de otra manera, la Biblia dice eso. Al único que le abre la puerta al portero es a Jesús. Si yo estoy presentando a Jesucristo, el Espíritu Santo, para empezar, es el que impulsó eso. Y si estoy hablando de Jesucristo y estoy hablando de la verdad de Dios, el Espíritu Santo va a ir a buscar a la persona que está escuchando eso y que él sabe que está predestinada para salvación. Si alguien habla de sí mismo y busca su propia gloria, usted dirá, bueno, ahí también estará el Espíritu Santo. No le abre. No le abre. Jesús lo dice, pero ¿y cómo es que entra? Y porque saltó, no pasó por la puerta. Es un ladrón, no tiene permiso para entrar y entra igual. No le corresponde que le sean entregadas las vidas porque no está hablando la verdad de Cristo y por lo tanto las quiere robar. Pero hay un problema para este ladrón y para este salteador. Que las verdaderas ovejas del Señor, la única voz que escuchan es la del Señor. Aunque Él salte y no entre por la puerta e intente robarse las ovejas que son del Señor, las ovejas que son del Señor solamente escuchan al Señor. Así que trabajo en vano. ¿Sí? Si usted lo quiere creer, lo cree, pero es así, dice el Señor, es verdad. Las ovejas de Dios, los verdaderos hijos de Dios, solo escuchan la voz del Señor Jesús.
La otra voz no la escuchan, no la siguen. No importa cuánto le llamen, no lo van a seguir. No lo van a seguir. Quizás estén cerca del salteador, cerca del ladrón, pero que estén cerca no quiere decir que lo sigan. Finalmente, nunca van a escucharlo. Nunca van a aprender de él, nunca lo van a servir. Las verdaderas ovejas. Las verdaderas ovejas. ¿Sí? Y usted dirá, ¿y cuáles son? ¿Y qué quiere? ¿Que tengan una camiseta como un club de fútbol? Dios las conoce. Y ellas conocen al Señor. Suficiente. ¿No? ¿Para qué más identificación? Y usted dice, no, yo quisiera saber cuáles son las verdaderas ovejas para estar con las verdaderas ovejas. Bueno, usted lo que tiene que hacer es saber si usted realmente ama a Dios. Entonces, si ama a Dios realmente, que eso no se lo va a decir nadie desde afuera, entonces usted escuchará la voz del Señor. Si lo ama de verdad, si no lo ama, puede estar gritando todo el día que no pasa nada. Si lo ama de verdad a Dios, usted va a escuchar la voz de Dios. Y va a conocer la verdad de la doctrina de Dios. Pero si usted no lo ama a Dios, Judas se pasó 3 años al lado de Cristo. No lo amaba, estaba ahí escuchando todo, mirando todo. Se lavaba las manos igual que Jesús para ir a comer o dormían en el mismo lugar, caminaban por el mismo, se sentaban en la misma plaza, en el mismo camino, y nunca lo amó. Lo traicionó, lo vendió. Lo mandó al asesinato. Así que, si no lo amaba, por eso no lo escuchaba, por eso no le creía, por eso no le servía. Entonces, a este abre el portero. El Espíritu Santo está de acuerdo. Vino a glorificar a Cristo, lo dice Jesús. Él vendrá y me glorificará porque tomará de lo mío. Tomará a las personas que creen en mí, que me aman a mí. Eso lo va a hacer el Espíritu Santo y eso es lo que hace. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. La voz del que entró por la puerta. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. ¿De dónde las saca? Del mundo. Bueno, acá está sacando primero a Israel, pero el proceso es el mismo con el resto de la gente. De la incredulidad, de las cosas que no eran verdad, en Israel Dios fue a buscar ovejas. Y del mundo, en medio del engaño y la mentira y la ignorancia de Dios, Jesús fue a buscar las ovejas. Saca del mundo, siempre saca de la mentira y trae a la verdad, siempre saca de la muerte y trae a la vida, siempre saca de las tinieblas y trae a la luz, el Señor Jesús. Así que dice, Él llama a las ovejas y las ovejas oyen su voz, es decir, la reconocen, y a sus ovejas llama por nombre, en particular las conoce el Señor, y las saca del mundo, las saca de la incredulidad, las saca de las tinieblas. De ese redil, que es una nación, que es el mundo. Y cuando ha sacado afuera todas las propias, las otras que no son de él, las deja adentro. Él lo único que hace es sacar del redil las que son suyas. Y como las llama por nombre, y esas ovejas son de él, las ovejas lo reconocen y por lo tanto van saliendo del mundo, van saliendo de las tinieblas, van saliendo de la mentira. A donde se encuentra esa persona, Jesús la llama y la saca de allí para que entre en su reino. Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, las guía. Jesús dice que hay que seguirlo, que hay que escucharlo, que hay que obedecerle, que hay que honrarlo, que hay que hacer lo que Él manda. Eso es seguir al Señor. Nos saca del mundo para seguirlo a Él. Pero conocemos su voz, así que vamos a seguirlo a Él. Las verdaderas ovejas lo escuchan y lo siguen. Las que no son verdaderas ovejas no lo van a seguir al Señor. Es algo así de simple. Entonces saca fuera todas las propias y va delante de ellas. Él es el Señor, Él es el pastor y por lo tanto las personas que son de verdad de Dios le van a escuchar, le van a obedecer y lo van a seguir.
va delante de ellas y las ovejas le siguen, es decir, viven con Cristo como Señor, viven con Cristo como el Dios verdadero en sus vidas, han tomado en serio el camino del Señor y el Evangelio, y entonces siguen a Cristo, ¿sí? Son temerosos de Cristo, son respetuosos del Señor. Para ellos las enseñanzas son las del Señor, no las de los hombres. Para las ovejas del Señor, las enseñanzas que valen son las del Señor y no las de los hombres. Entonces, y le siguen porque conocen su voz. Siguen al Señor porque las ovejas conocen a su Señor. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él. Se van a alejar, no van a tener comunión con los extraños, con los que no son el pastor, con los que no es de Cristo. Cualquiera que no hable la verdad de Cristo, la persona que es de Cristo no le va a escuchar. Puede ser que lo escuchen porque tiene los oídos, pero no va a estar creyéndole, no le va a creer. Al extraño no lo van a seguir, quiere decir que no le van a obedecer. Cuando alguien ha conocido a Cristo, sigue a Cristo. Le es fácil seguir a Cristo. Le es sencillo darse cuenta que si alguien no está hablando la verdad de Cristo, a él no le cae bien cuando no hablan la verdad de Cristo. No está gozoso con una mentira acerca de su Señor o de Dios. No lo sigue, no lo escucha al extraño, sino que huirán de él, es decir, cuanto más lejos mejor, querido. Porque no conocen la voz de los extraños. Es decir, ese mensaje no es para mí. Ese mensaje es de alguien que no es de Cristo, por lo tanto, ese mensaje, si no es de alguien que es de Cristo, no es de Cristo, y por lo tanto no lo escucho, no lo sigo. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Como no entendieron lo que les decía, le volvió a hablar. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Esto no lo había dicho al principio. Él dijo, los humanos necesitan conocer la verdad de Dios. Y aquel que venga a hablar la verdad de Dios, tiene que traer la verdad de Dios de acuerdo a lo que Dios ha hablado. Y en este caso, la revelación de Dios se completó con Cristo. Por lo tanto, Él es la puerta. Toda verdad de Dios tiene que pasar por lo que Jesús ha declarado de Dios y por lo que ha declarado Dios en su palabra en el Antiguo Testamento. Tiene que estar de acuerdo con esa verdad. Tiene que estar fundida en esa verdad el mensaje que de Dios se tenga que dar a la gente, para que la gente crea, para que la gente acepte. Cualquiera que lo haga mintiendo será tildado y señalado como un estafador, como un ladrón, como un abusador de la vida de los individuos, como un abusador de la vida de los humanos. Por eso usted ve tanto manoseo en el mundo de parte de cualquier persona que no es de Cristo. Ve manoseo en los políticos, en los gobernantes, en los académicos, en las familias, en la sociedad, en las fundaciones, en las organizaciones, en las ideologías humanas, en la literatura, en la cultura. Por eso ve usted ahí manoseo, por eso ve que ahí a la gente se la usa. Se la llega a utilizar como una mercadería en sí misma. Por eso ve eso, porque esos son gente que va a buscar a las personas, pero solo por un provecho. Por eso Jesús dijo, bueno, hay uno solo, Dios.
¿Querés saber quién es bueno? Bueno, tenés que conocer a Dios. ¿Querés saber quién es realmente el que te ama? Tenés que conocer a Dios. No lo vas a encontrar en otro lado. Todos los que antes de mí, Jesús dice, yo soy la puerta. Muy bien. La verdad viene por Cristo, la verdad está en Cristo, la verdad es Cristo. Y la verdad de Dios viene por lo que Dios ha revelado. No viene de otra parte. Cualquiera que use otra forma, otro intento, está siendo definido por Cristo mismo como un ladrón, como un salteador. Lo vuelve a decir. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. ¿Sí? ¿Qué ovejas? Las ovejas que son de Dios, las personas que aman a Dios, jamás aceptaron un mensaje, por más lindo que aparecía en el mundo, que no viniera de Dios, de verdad, y de Cristo, de verdad. ¿Sí? El que buscó a Dios no se contentó con las estupideces que escuchó antes de escuchar el mensaje de Cristo. Yo no me contenté con cualquier mensaje hasta que escuché el Evangelio de Cristo. Cuando escuché el Evangelio de Cristo dije, no, momentito, acá sí que hay que prestar atención. Y yo no era ningún intelectual ni ningún sabio. Pero dije, no, momento, acá hay algo que hay que escuchar. Hay que prestarle atención. ¿Por qué pasó eso? Lo mismo le pasó a Aide. No. Esto no tiene nada que ver con lo que escuché antes. Lo que escuché antes no servía para nada, no tenía valor, no sirve en el tiempo, no te transforma, no cambia, no te da gozo, no te da valentía, no te da seguridad, no te quita los miedos, nada, no. Pero esto que estoy escuchando, que era el Evangelio de Cristo, no. Ahí presté atención. Por supuesto era Dios, yo no sabía que era Dios el que estaba haciendo que yo le preste atención. Pero pasó eso. No, acá me detengo, dije. Punto. Acá llegué. Este mensaje, esto que estoy escuchando, esto tiene algo que no tiene ninguna otra cosa en el mundo. Como esa canción que escuchábamos el otro día, el testimonio de un paraguayo que dijo, anduve por el mundo entero, me metí con los comunistas, con los budistas, con los orientales, con este, con Mahoma, con el otro, con las religiones, con los Jehová, con los mormones, con los católicos, con los psicólogos, con los psiquiatras, con nada, no hasta que un día le hablaron de Cristo. Entonces, todos los que antes de mí vinieron, dice Jesús, porque Él vino y trajo la verdad de Dios, completó la verdad de Dios, reveló el último mensaje que Dios trajo acerca de Él a través de la vida de Cristo. Todos los que vinieron antes de mí, ladrones son y salteadores. No se refiere a Isaías, a Jeremías, no, ellos trajeron la verdad de Dios. La verdad que también componía esa puerta que Jesús está hablando, por la cual hay que entrar para que la humanidad reciba el mensaje y los que son de Dios sean llevados a la fe en Cristo. No se está refiriendo a Moisés, no. Está hablando de los que intentaron decirle al mundo cuál es la verdad, o intentaron decirle al mundo cuál es el Dios o los dioses verdaderos, y por lo tanto ellos son ladrones y salteadores. No hace falta hablar de Dios para engañar a la humanidad, ¿sí? Con ignorarlo directamente ya se la está engañando, como el humanismo, como el socialismo, como el capitalismo, como el comunismo, como muchas ideas que dan vuelta por el mundo y que no son una religión, no son una religión en sí, como la meditación trascendental. La meditación trascendental no es una religión en sí misma, está basada en las ideas de Buda, pero no es en sí. El budismo sí es una religión, basada también en lo que dijo Buda, pero no es una religión en sí, no te está hablando de un Dios, te está hablando de alcanzar una plenitud como ser humano. Bueno, todo eso son los que quisieron llegar a las personas para llevarles un mensaje, engañándolas, abusando por supuesto de ellas también, sacando provecho,
Pero las ovejas, estas ovejas que no escucharon eso, Jesús se refiere a las ovejas que son de Dios, a las personas que tienen un corazón que busca la voluntad de Dios, que busca al verdadero Dios, está buscando algo que está justo en la dirección que Dios quiere, y por lo tanto cuando no es el pastor, que es Cristo, esa persona, esa oveja no lo escuchó. Habrán intentado un montón de veces darle ese mensaje y habrán estado involucrados en esos mensajes, pero no se quedaron ahí. Dijeron, no, este no es el mensaje que hay que seguir, esta no es la enseñanza que hay que seguir, no está ahí Dios. De alguna manera Dios nos ayudó y nos guió a darnos cuenta que no había que seguir eso, hasta que llegó el pastor, que es Cristo, con el mensaje de verdad de la persona de Dios y de la verdad de todas las cosas, y ahí sí lo siguieron. Las ovejas verdaderas no lo siguieron, dice el Señor. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Es decir, es entrar y salir por la puerta. Cuando Jesús ahora habla de que hay que entrar, está sacando las ovejas del redil, las verdaderas, los verdaderos cristianos los está sacando del redil del mundo para entrar en su reino. Yo soy la puerta, el que por mí entra al reino de Dios, el que por mí entra al reino de los cielos, ese entonces será salvo. Ahora no está hablando tanto del redil como corral para salir, sino de salir, está identificando ese redil con el mundo, con las tinieblas, con la mentira, con el engaño, con todo lo que aquellos salteadores dijeron al mundo, y era toda una mentira. Entonces, yo soy la puerta, el que entra por mí, es decir, el que sale del mundo y pasa por Cristo, será salvo. El que sale de las tinieblas y pasa por Cristo, será salvo. El que sale del engaño de este mundo y del poder de Satanás y pasa por Cristo, será salvo. Y entrará y luego saldrá, vida nueva, nuevo nacimiento, nueva criatura, hijo de Dios. Ahora sale y hallará pasto. Ahora encontró la vida verdadera. Ahora hemos encontrado la verdad de todas las cosas, la verdad de la vida, la verdad de Dios, la verdad del Hijo de Dios, la verdad del ser humano, la verdad de todas las cosas, de la creación, del principio y el fin de la humanidad, la verdad del pecado, la verdad del perdón del pecado, la verdad de la justicia de Dios, la verdad de la santificación de la persona, la verdad de la resurrección, la verdad de la victoria sobre la muerte. Hemos encontrado todo. Esa palabra pasto significa la verdad sobre todo, la hemos encontrado gracias a Jesucristo. Entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para todo aquel que esté de acuerdo con Satanás, el diablo, en este mundo, que le sirva a los intereses de Satanás, ya sea político, tu padre, tu madre, tu hermano, tu esposo, tu hijo, la sociedad donde vivís, la organización, quien sea que esté de acuerdo con las mentiras del diablo y le siga y le aplauda y diga está bien, se saca algo bueno de ahí, que se va a sacar de bueno de Satanás. Cualquiera que esté así, usando esas fuentes que no son la verdad de Dios y la verdad de Cristo y el Evangelio del Señor Jesús, cualquiera de esos es llamado ladrón. Y saben quién los maneja, ¿no? Satanás. El ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. ¿Quién convenció, por ejemplo, a muchas personas que las ideas del marxismo se podían llevar adelante en una sociedad? ¿Sí? Marx, que fue un hombre que escribió, un filósofo, ateo. No quería a Dios para nada. ¿Quién convenció a la gente que las ideas de Marx se podían llevar adelante, iban a ser un triunfo, una gloria? Un ladrón los convenció. Un ladrón los convenció. Una persona guiada por Satanás, guiada sobre una mentira, sobre alguien que escribió siendo ateo, negando la existencia de Dios, y los convenció. Un ladrón los llevó a formar el comunismo. Masacraron millones de personas.
¿Quién convenció a los que siguieron el movimiento nazi de Hitler? ¿Quién los convenció? Un ladrón. ¿Quién les puso esas ideas en la cabeza retorcidas y que no venían de la verdad de Dios? Un ladrón. Masacraron millones de personas. Todo el que en el mundo llegue a la gente con una idea, con un mensaje que no sea la verdad de Dios y de Cristo, es un ladrón. Es alguien que viene a destruir. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Defender una idea política hasta con la vida. Es un ladrón. Llevó a la gente a ser destruida. Llevó a la gente a matar. Todas esas cosas que hay en el mundo, ¿sí? Aun cuando las causas parecen buenas, ¿sí? Aun cuando parecen buenas las causas, pero no son la verdad de Dios, ahí hay un ladrón, ahí está alguien guiado por Satanás para destruir a la gente. Pero yo he venido para que tengan vida, no para matar, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El contraste del mensaje del Señor Jesús contra cualquier otro mensaje que surja en el mundo es que Jesús vino a dar vida. Su mensaje da vida, sus palabras dan vida, su enseñanza dan vida. Sus enseñanzas no destruyen, dan vida, defiende la vida en todo sentido de la palabra. Las palabras de Cristo, aceptadas en esta generación, van a dar vida a la generación que viene. Van a proteger a la generación que viene. De parte de aquellos que la oigan, que la acepten. Son vida, las palabras de Cristo son vida. Las palabras de Cristo cambian una vida hoy, para vida, no para destrucción. Las palabras de Cristo son las que evitan que el suicida se quite la vida. Las palabras de Cristo son las que evitan que alguien que está planeando, maquinando maldades, sea tocado por Dios y sea traído para el beneficio del prójimo. Nosotros mismos estaríamos destruyendo vidas si no hubiera sido por la palabra de Cristo que llegó a nuestra vida. Digo nosotros todos los cristianos, de verdad. Porque los cristianos falsos todavía siguen destruyendo vidas, porque le mienten a los demás, porque aplauden a mentirosos que no predican el Evangelio. Así que cuidado con aquello que usted esté aceptando en el camino del Señor. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. Ahora no solo se define como el pastor, no se define solo como la puerta, no se define solo como la puerta que da salvación y que da vida y vida en abundancia, y es contraria a la muerte y a la destrucción, sino que se define como el buen pastor. O sea, su accionar, no solo su naturaleza y lo que da, sino la forma de accionar, porque aparece la palabra bueno, sin pecado, sin maldad, sin mentira, sin engaño. Ese es Cristo y su mensaje. Yo soy el buen pastor. Está calificando al pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, que es lo que hizo Jesús en la cruz. ¿Qué mejor demostración de que Cristo nos ama que entregó su vida por nosotros? ¿Cuál otra demostración? ¿Qué quiero? ¿Que me llene de riquezas? No, prefiero lo que hizo en la cruz. Porque eso es para vida eterna. Me sacó de la condenación del infierno Jesús con lo que hizo ahí en la cruz. Prefiero eso, que dio la vida por mí. Y por lo tanto, yo lo voy a honrar al Señor. Voy a hablar de Él. Lo voy a seguir a Él. Lo voy a escuchar a Él. Voy a obedecerle a Él. Voy a servir a Él. Él dio la vida por mí y por todos los pecados.
Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. ¿De qué oveja estará hablando acá? Así que el asalariado huye, dice, porque es asalariado. No le importan las ovejas. Bien. Es un poco difícil conciliar si son las ovejas verdaderas del Señor, porque la oveja verdadera del Señor, el Señor dice que están en las manos del Padre y nada las arrebata de ahí. Pero acá aparece un lobo arrebatando las ovejas, dispersándolas. ¿Quién es el que está interesado en destruir las vidas? Bueno, es Satanás. Y Satanás va a usar cualquier tipo de persona con tal de apartar a la gente de la verdad y de destruirla y alejarla. Hay muchos que trabajan para Satanás, directa, indirectamente, y a estos les llama Jesús los pastores asalariados. Pastores asalariados tienen en el mundo y tienen en la falsa iglesia. En todos lados hay pastores asalariados. Que lo que quieren es dispersar a las ovejas. No las quieren cuidar de la mentira. El lobo representa toda la obra de Satanás. El lobo representa toda la mentira del diablo. Pero aquellos que no son el verdadero pastor, como dice acá el Señor, simplemente son asalariados. O sea, tienen una intención hacia la gente de cuidado, de ayuda, pero solo hasta cierto punto, hasta donde el salario, hasta donde la recompensa que obtienen les beneficia y la tienen. Cuando no tienen, cuando viene un peligro tal que esa recompensa no la van a recibir, entonces no les importa nada. No les importa nada a las personas. Cuando pueden sacar una ventaja, está todo bien. Tienen apariencia de pastor. Pero Jesús dice, ese no es el pastor, porque es asalariado. Porque está buscando solo el interés. Y esto estoy hablando gente en el mundo, como gente que se dice ser pastores, ministros. Falsos. Porque cuando viene el peligro, cuando hay que enfrentar algo, huyen. Cuando ven venir al lobo, se van. El lobo representa cualquier obra satánica que está llevando a un extremo la situación donde estos asalariados, beneficiados, están siendo perjudicados, por lo tanto ahí no se meten. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas, no le importan las personas. No, solo están por el beneficio de la fama, del aplauso, del dinero, de la gloria, de las cosas materiales, de las propiedades, de lo material, de lo terrenal, de las pasiones, de los placeres. El salario, el beneficio, ¿qué salario? Salario no es beneficio. Bueno, y acá se refiere a los beneficios de los placeres del mundo. Así que el asalariado huye cuando ve venir al lobo. Porque es asalariado y no le importan las ovejas. Prefiere que la gente sea perjudicada con tal de que él no sea dañado. Yo soy el buen pastor, dice el Señor, verso 14, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Ahí hay una comunión que nadie va a poder romper. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Ahí hay una entrega total de Cristo por las que son ovejas de su Padre. Las salva con su vida, las rescata con su vida, entrega su vida, su sangre, todo su ser para rescatarlas. De la misma manera que están unidos el Padre y Cristo, de la misma manera Jesús une a las ovejas con su Padre. También tengo otras ovejas, acá habla de nosotros los no judíos, que no son de este redil, no son del redil judío, sino del redil gentil del mundo. Aquella también debo traer, de la misma manera, a través de la obra de la cruz, y oirán mi voz. También hay gente en el mundo que son de Cristo y reconocen la voz de la verdad,
del Señor Jesús y por lo tanto lo van a seguir, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. ¿Qué rebaño? La iglesia. ¿Qué pastor? Jesucristo. Un solo rebaño, compuesto de judíos y no judíos. De los judíos, el Señor sacó sus propias ovejas que son de Él, y lo siguen porque lo conocen. De los no judíos, el Señor sacó sus propias ovejas que son de Él, y lo siguen porque le conocen. Y formó un solo rebaño, es decir, formó una iglesia entre los dos pueblos, y Él es el pastor de esa iglesia. Es el Señor de esa iglesia. Es el dueño de esa iglesia. Es el esposo de esa iglesia. Es el Dios de esa iglesia. De los que verdaderamente aman al Señor. Por eso me ama el Padre, dice, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Pone la vida en la cruz, muere, santo, sin pecado, se lleva el pecado de todos. La ira de Dios cae sobre él para pagar por ese pecado y sufrir todo el daño y el castigo. Resucita de los muertos y culmina la obra de una manera perfecta. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Al poner su vida y volver a resucitar, Jesús lo que está haciendo es traer las ovejas que son de Él hacia el Padre. Traer las personas, los seres humanos que aman a Dios de corazón y traerlos al Padre. Él está trayendo gente al Padre. Él está rescatando del mundo perdido, arruinado, sin salida, y es como rescatar a alguien de una explosión y sacarlo sano. Se está metiendo y está rescatando, está entrando y está trayendo a los pecadores que aman a Dios para que vengan al Padre. Por eso me ama el Padre, porque Él rescató a todos estos pecadores poniendo la vida. ¿Sí? Ahí hay amor, es un efecto de amor, una obra de amor que corresponde con la naturaleza de amor que tiene Dios el Padre. No lo rescató por interés, no nos rescató porque podamos nosotros darle algo a Dios cuando Dios no necesita absolutamente nada. Nos rescató porque nos ama. Con un acto de amor nos rescató. Porque él mismo, no solo por amor, sino que el mismo acto es amor. Juan 3:16 dice eso. Y eso tiene que ver con la naturaleza que tiene Dios, que Dios es amor, y lo dice más adelante Juan, ¿no? Si Dios es amor, rescata con su naturaleza, con amor. Si Dios es amor, la obra la hace en amor. Más allá de que sea la más trágica de las obras, la hace con amor. Porque su naturaleza es amor. Nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Voluntariamente el Señor fue a la cruz. Tengo poder para ponerla, no es que fue obligado con las cadenas en las manos, no. Él fue voluntariamente a entregar su vida. Es decir, yo te rescato, Claudio, quédate tranquilo. Yo te voy a ir a rescatar, Claudio. Es mi deseo ir a rescatarte. Nadie me está imponiendo que te vaya a rescatar, porque si no, no serviría mi rescate. Porque lo estaría haciendo yo de mala gana. No, yo tengo el deseo de ir a rescatarte, Claudio, de la condenación del infierno. Yo te quiero ir a rescatar, así que yo te voy a rescatar porque yo de mí mismo tengo el deseo y la decisión de ir a rescatarte. Y voy a la cruz a rescatarte. Así te fue a rescatar a ti también. Nadie le obligó a Cristo a ir a rescatar a uno o al otro ahí en la cruz. Él fue voluntariamente. El deseo de su alma, el deseo de su corazón, el deseo de su vida era ir a rescatarnos. Y era la voluntad del Padre que fuera a hacer eso. Tengo poder para poner la vida y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Voy a la cruz, muero, porque por voluntad voy a rescatar a los pecadores. Voluntad propia, que coincide con la voluntad de mi Padre. Coincide la forma, coincide el hecho, coincide la entrega, coincide el pago, coincide la verdad, la justicia, todo coincide con mi Padre.
pero yo voluntariamente voy a hacerlo. Y allí rescato a los pecadores que creen. Y vuelvo a tomar mi vida, porque así Dios va a glorificar su nombre. Y esto lo recibí como mandamiento de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras, porque no le querían entender, no le querían creer, y muchos de ellos decían, demonio tiene, y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Bueno, la verdad que no es tan difícil entender lo que Jesús estaba diciendo, para más que eran judíos, y ya hacía más de 2000 años que estaban escuchando la ley de Dios, o por lo menos las palabras y el mensaje de Dios, desde Abraham que lo vienen escuchando. ¿Sí? Y sin embargo, no lo querían entender, no lo querían escuchar. Tiene un demonio, ¿para qué lo escuchan? Dijeron. Y otros decían, que era el último versículo que leíamos, no, ¿cómo puede estar endemoniado si este hombre le da vista a los ciegos? ¿De qué están hablando? Una gente decía que estaba endemoniado y otra decía, no puede estar endemoniado. Un endemoniado no puede devolver la vista a los ciegos. Ustedes están equivocados. Entonces había grupos diferentes ahí. Después sigue el capítulo. Pero eso quiere decir que hay gente que escuchó de buena gana lo que Jesús estaba enseñando, puso atención a que Él es la puerta, Él es el buen pastor, Él da la vida, Él es el que saca del redil y les da vida eterna, les da vida en abundancia, les da pastos, entran y salen y viven y tienen vida real, vida abundante, tienen la verdad, tienen a Dios, tienen el mensaje de Dios en sus corazones. No es extraño Cristo para el que ama a Dios, sino que es el pastor, el buen pastor. Y el otro decían, están endemoniados, no se le entiende nada, ¿no? Ahí había dos grupos que unos aceptaron, finalmente después más adelante dice que creyeron, y otros le rechazaron. Bueno, pero Jesús mismo lo está hablando ahí. Unas son ovejas de Él y otras no son ovejas de Él. Ya lo está enseñando Jesús. Por eso hay un grupo que reacciona como ovejas del Señor, que dicen, este no puede estar endemoniado, está abriendo los ojos a los ciegos. Esas son ovejas que en futuro van a ser del Señor. Y otros dicen, no, este está endemoniado, ni vale la pena escucharlo. Esos son ovejas que no son del Señor. Esos son ovejas para los ladrones, para los salteadores, para el lobo. Son presa del lobo, del ladrón, del salteador y del pastor asalariado. ¿Sí? Que es cualquiera que quiera usar del individuo, ya sea en el mundo o en la falsa iglesia. Vamos a orar. Vamos a orar antes de despedirnos. Diga así conmigo, audiencia: Padre que estás en los cielos, en este día escuché tu palabra y yo confieso que Jesucristo es el Señor. Y creo en mi corazón que Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos. Padre que estás en los cielos, te doy gracias por Jesús. Y te pido perdón, Señor Jesús, por todos mis pecados. Me arrepiento de mis pecados. Te ruego que vivas en mi corazón, que me des tu Espíritu Santo y que anotes mi nombre en el libro de la vida. Gracias te doy, Señor, por perdonar mis pecados, por lavar mi vida con tu sangre y por estar en mi corazón. Renuncio en este día a Satanás y los demonios, al pecado, al mundo, a la voluntad de mi carne, a toda enfermedad y a la muerte. Te doy gracias, Padre eterno, por Jesucristo tu Hijo, mi Salvador y mi Señor. Gracias por salvarme. Amén y amén. Muy bien, audiencia, recuerde que estamos congregados. Igualmente ya va a escuchar la publicidad, luego vamos a poner otra un poco más elaborada como la grabó Aide hace un ratito, y vamos a hacer otra más, pero ya tiene aquí los horarios, igual solo se los voy a repetir: martes, jueves y sábados a las 16 horas, y el domingo 2 reuniones, 10 de la mañana y 16 horas, ¿sí? También. Así que recuerden, martes, jueves y sábado 16 horas, domingo 10 de la mañana y 16 horas. 2 reuniones el domingo. En el barrio de Merlo Norte, en la calle Santa Fe 2540, entre la calle Solanet y La Prida, a 8 cuadras de la barrera de la estación de Merlo. Derecho por Solanet, que es ahí donde empieza
En La Barrera empieza la calle Solané, derecho por Solané 8 cuadras. Cuando llega a Santa Fe, dobla a la izquierda, sobre la calle asfaltada. La cuarta casa es Santa Fe 2540 y un pino muy alto, al lado del Pilar de la Luz. Ese es el lugar donde estamos. O sea, ahí está el nombre de Santa Fe, está el número 2540. Le esperamos, ¿sí? Congréguese, porque sí se puede congregar, porque hay lugar para congregarse. Que Dios le bendiga, audiencia, confíe en Cristo. ¿Qué ha pasado? Dame todo lo que tú quieras. Hasta aquí compartimos Buenas Nuevas, un programa evangelístico, dinámico, reflexivo, pensado en usted y hecho con amor. Buenas Nuevas, creado y conducido por Aide y Claudio. Hay vida en Jesús. Hay vida en Jesús. Yo quiero morar.